Bien, les invito a hacer una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos acompañe en la exposición de su palabra, para que la pura verdad pueda salir a flote con la Santa Biblia, la palabra del Señor. Vamos a orar. Soberano Padre que estás en el cielo, bendito y alabado sea su nombre. Querido Dios, te damos gracias por el privilegio que hoy nos concedes de compartir su palabra. Rogamos, Señor, que nos enseñes, que abra nuestro entendimiento, que nuestra mente sea abierta para que la pura verdad pueda penetrar en nuestro entendimiento y así podamos, Señor, prepararnos para un día estar contigo en las mansiones celestiales. Gracias, Señor, por la audiencia que hoy está escuchando este mensaje. Ruego que también les bendigas y que ellos puedan, Señor, comprender cada día su verdad y ayúdanos, Señor, también para ponerla por obra. En el nombre santo de Jesús. Amén. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema más de la serie Descubriendo los secretos del catolicismo. Y quiero dar inicio leyendo un texto de la palabra del Señor en el libro de San Mateo capítulo 24 versículo 14, que dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio. El evangelio del Señor Jesucristo es el que vamos a compartir hoy. Pero a este evangelio del Señor Jesucristo vamos a analizar si esta doctrina a la cual vamos a compartir en el día de hoy estaba en el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estamos transmitiendo desde su canal La Pura Verdad. Y hoy queremos enseñar la pura verdad acerca del celibato. Es el segundo tema de la serie, Descubriendo los secretos del catolicismo. ¿Qué es el celibato? El celibato es el estado de una persona que no se ha casado especialmente por motivos religiosos. Pero ¿será que la Biblia enseña que una persona que se consagra a Dios no puede casarse? ¿Será que un hombre o una mujer que se consagra al servicio del Señor puede contraer matrimonio? ¿Qué enseña la Biblia acerca del celibato? Miren que la palabra de Dios nos presenta que después de la partida de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles, los pioneros de la iglesia irían a cambiar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es un versículo que siempre voy a usar porque se está dando para darle aplicación a todos los temas que estamos compartiendo en esta serie. Y es 2 de Corintios capítulo 11 versículo 4. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que habéis predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? Queridos amigos, queridos hermanos, la Iglesia Madre ha cambiado el evangelio del Señor Jesucristo. Y hoy nos ha enseñado, o ha enseñado a muchas personas, que una persona que se consagra a Dios no puede casarse. Por eso los sacerdotes, por eso las monjas no pueden contraer matrimonio, porque les han prohibido. Pero vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Y quiero que iniciemos buscando en la palabra del Señor el libro de Génesis capítulo 2 versículo 18. Génesis capítulo 2 versículo 18 dice la palabra de Dios así: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra de Dios nos enseña que cuando Dios creó a Adán, inicialmente sí lo hizo solo. Y le puso un trabajo a Adán. El trabajo de Adán era colocarle nombre a todas las criaturas que Dios había creado. Y en ese sexto día comenzó a colocarle nombre a todos los animales. Pero Adán vio que para él no había una ayuda idónea. Y cuando Adán sintió la necesidad, Dios también vio que el hombre no es bueno que esté solo, y dijo: le haré una ayuda idónea para él. En el plan original de Dios, Dios sabe la necesidad del ser humano, y él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Queridos amigos,
para nosotros entender este tema tenemos que mirar lo que dice la palabra del Señor acerca del sacerdocio, si los sacerdotes de la Biblia eran casados, si los sacerdotes de la Biblia tenían hijos, cómo era ese sacerdocio. Y por eso vamos a analizar el primer sacerdote que nos presenta la palabra del Señor, aparte de Melquisedec, claro está, que es el sacerdote Aarón. Y lo dice la palabra de Dios así en el libro de Éxodo, el capítulo 28, versículo 1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos del sacerdote Aarón. Ahí nos muestra que el primer sacerdote era un hombre casado, tenía esposa y también tenía hijos. Dios hubiera podido escoger, hoy por ejemplo la iglesia madre enseña que una persona que se dedica a Dios, que un sacerdote no puede casarse. Pero yo digo, Dios hubiera podido escoger a un hombre soltero, por ejemplo, hubiera podido escoger a Nadab o a Abiú o a Itamar, que eran hombres que la Biblia al menos no registra que eran casados todavía. Sin embargo, escogió primeramente a Aarón, que tenía esposa, que tenía hijos, y ahí sí comenzó el sacerdocio allí en el Antiguo Testamento. Entonces miramos que un sacerdote sí se puede casar. Queridos hermanos, queridos amigos, todos los sacerdotes que presenta la palabra de Dios tenían esposa. Y todas las mujeres que sirvieron en el tabernáculo también tuvieron sus esposos, porque es un mandamiento de Dios. Cuando Dios formó la primera pareja, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a mirar una condición para ser sacerdote. Levíticos capítulo 21, versículos 13 y 14. Levíticos capítulo 21, versículos 13 y 14. Leo la palabra del Señor. Dice: hablando del sacerdocio, del sacerdote, dice: tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino que tomará de su pueblo una mujer virgen por esposa. El sacerdote podía casarse, pero sí había un requisito, y es que tenía que ser una mujer virgen. Los sacerdotes católicos están cumpliendo con el orden bíblico. ¿Por qué no se casan? Si Dios dio permiso para que se casaran, ¿por qué no lo están haciendo? ¿Será que ellos creen que pecan con casarse? Queridos amigos, queridos hermanos, la Biblia no enseña que un sacerdote no pueda casarse. Todo lo contrario, dice que para ser sacerdote debía tomar una mujer virgen por esposa. Y vamos a ir más luego al Nuevo Testamento, donde presenta que para el obispo, para el anciano, un requisito era tener esposa. Hay otro pasaje más. Bueno, hay muchos pasajes, pero por causa de que no quisiera extenderme tanto, porque la Biblia es clara en este tema, pero vamos a mirar a otro sacerdote, que aparte de ser sacerdote también era profeta, el profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel también era un hombre casado, tenía una esposa, y dice la Biblia que era el deleite de sus ojos, que la amaba mucho. El libro de Ezequiel capítulo 1, vamos a mirar quién era el profeta Ezequiel aparte de ser profeta. Dice: aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos del río Quebar, los cielos se abrieron y vino de Dios, en visiones de Dios, en el 5º año de la deportación de Joacim, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Aquí la palabra de Dios dice que Ezequiel era sacerdote. Ezequiel era un sacerdote, queridos amigos. Pero ese profeta Ezequiel, dice la palabra de Dios, que tenía una esposa. Vamos a mirarlo ahí en el Ezequiel capítulo 24.
Ezequiel capítulo 24, los versículos 15 al 18 dice la palabra de Dios así. Dice que el sacerdote amaba a su esposa, era el deleite de sus ojos. Y Dios le dijo a Ezequiel, voy a recoger a su esposa, voy a recoger el deleite de sus ojos. Voy a leerlo textualmente en la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos sobre tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Mire lo que dice la palabra del Señor, que este sacerdote era casado, pero Dios por alguna causa que la palabra de Dios no expresa, le quitó el deleite de sus ojos. Todos los sacerdotes que presentan la palabra de Dios eran casadas. Todas las mujeres que servían tenían sus esposos. No era una condición para servirle a Dios que tenía que cumplir con el celibato, no, porque la Biblia dice que hay eunucos que se fueron hechos por los hombres, hay eunucos que nacieron eunucos, pero hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. Queridos amigos, vamos a mirar el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios nos presenta también de otro sacerdote que era, por cierto, muy consagrado a Dios, que guardaba los mandamientos, pero no era un sacerdote célibe. Dice que tenía su esposa y tuvieron un hijo que fue el mayor de los profetas que presenta la palabra del Señor. En el libro de Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Aquí la palabra de Dios presenta que había un sacerdote en los tiempos del Señor Jesucristo que se llamaba Zacarías, pero tenía su esposa. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían esposa. Dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mire que la Biblia dice que Zacarías andaba irrepresible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero recordemos que uno de los mandamientos que Dios había dado a los sacerdotes eran que tenían que tener esposa, que debían conseguirse una mujer virgen, que no podían casarse con una repudiada, con una adúltera, ni con una divorciada, pero tenían esposa y dice que andaban irrepresibles guardando los mandamientos del Señor. Esta parejita que presenta la palabra del Señor eran los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elisabet. Por cierto, la Biblia dice que era primo con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar un texto más del Nuevo Testamento. La Biblia enseña de que Pedro, uno de los mayores apóstoles que presenta la Biblia, era casado. Casualmente la Biblia dice que Jesús sanó la suegra de Pedro. Quiere decir que ese sacerdote, este hombre, que la iglesia madre dice hoy que fue el primer papa, que por cierto no lo es, porque la palabra de Dios enseña de que Pedro no fue el primer papa, que fue el tema que tratamos la vez pasada, el tema pasado. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. Quiere decir que Pedro tenía también esposa y era una persona entregada al Señor. El libro de San Mateo capítulo 8 versículos 14 y 15 dice la palabra de Dios así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y la tocó y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Aquí la palabra de Dios nos presenta de que Pedro tenía su esposa. Bueno, la iglesia madre dice, no, lo que pasa es que Pedro tenía esposa porque la tenía antes de conocer al Señor Jesucristo, pero cuando Cristo lo llamó, entonces él se abrió de la esposa y entonces después
comenzó la vida célibe. Pero queridos amigos, la Biblia no enseña eso. No hay un texto que lo confirme. Es más, la Biblia enseña que Pedro tenía esposa. Aún después, cuando ya el apóstol Pablo recibió también el ministerio, y el apóstol Pablo, hablando de los derechos del apóstol, él dice: ¿acaso yo también no tengo derecho de tener una esposa como los otros apóstoles, los hermanos del Señor, y también como lo hace Pedro? O sea, está diciendo: Pedro trae su esposa donde él va, porque yo también no tengo derecho de traerla. Vamos a leer el pasaje ahí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, dice la palabra de Dios así. El título dice: derechos de un apóstol. El versículo 5 dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una esposa por mujer, como también los otros apóstoles. Mire que los otros apóstoles, la Biblia dice que traían sus esposas, iban a predicar con sus esposas, porque en ningún momento, queridos amigos, queridos hermanos, no hay un pasaje en la Biblia donde la Biblia diga que Jesús dijo que a sus discípulos que tenían que dejar a la esposa para poder seguirle. Lo que hay que dejar es el pecado. Lo que hay que dejar son las malas costumbres. Lo que hay que dejar es el amor al mundo. Pero para seguir al Señor Jesucristo no es necesario dejar la esposa. Vuélvelo el pasaje. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Quién era Cefas? Aquí no dice Pedro, dice Cefas. Pero vamos a mirar que San Juan capítulo 1, versículo 42 nos explica quién era Cefas. Cefas era el apóstol Pedro. Miren lo que dice el libro de San Juan capítulo 1, versículo 42. Aquí presenta cuando su hermano Andrés fue uno de los primeros discípulos que el Señor Jesucristo llamó, y cuando lo llamó a él dijo: permítame, yo voy y traigo a Pedro, y trajo a Pedro y se lo presentó al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Cefas era Pedro, pero la Biblia dice aquí, el apóstol Pablo dice: ¿acaso yo también no tengo derecho de traer una esposa con mujer, como lo hacen los apóstoles, como lo hacen los hermanos de Jesús, y también como lo hace Cefas o Pedro? Entonces ahí nos muestra que Pedro tenía esposa aún después de haber recibido el ministerio del apostolado. La Biblia dice que después de la partida del apóstol Pablo iban a cambiar la doctrina. Y cuando nosotros analizamos la doctrina del celibato, no la encontramos en la Biblia por ninguna parte. De Génesis a Apocalipsis no enseña la palabra de Dios el celibato. Todo lo contrario, enseña que un hombre debe ser casado, que una mujer tiene que tener su cónyuge, o no tiene, sino que debe hacerlo, dice el libro de 1 Corintios, dice que si una mujer no puede quedarse sola, pues consigue esposo, porque es mejor casarse que estarse quemando. Pero la doctrina del celibato la encontramos en el catecismo. El catecismo católico, en la página 418, el párrafo 1210, dice: los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7. Mire que aquí encontramos una grande contradicción de lo que la Iglesia Madre enseña y lo que dice la palabra de Dios. Mire que aún con el mismo catecismo de la Iglesia Católica se puede demostrar que ellos se contradicen en la doctrina. Habla de los sacramentos de la Iglesia. Son 7. El primero es el bautismo. Segundo es la confirmación. Tercero, Eucaristía. Cuarto, penitencia. Quinto, unción de los enfermos. Sexto, orden de la Iglesia. Y séptimo, matrimonio. ¿Y sabe qué dice el catecismo? Dice: los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. La pregunta es: ¿por qué entonces los sacerdotes no cumplen con los 7 sacramentos? ¿Cumplirían apenas con cuántos? Con 6. Pero le falta el sacramento ¿de qué? Del matrimonio, hermanos. Y la Biblia dice que un sacerdote debe ser casado. Un obispo debe de ser casado.
Les voy a leer un pasaje que yo sé que muchos lo han leído, pero tal vez no se lo han explicado. Y hoy, por la gracia de Dios, vamos a compartirlo, donde nos dice que hay un requisito para que una persona pueda ser obispo, pueda ser anciano, pueda ser líder de iglesia. Debe ser una persona casada, que tenga mujer, que tenga sus hijos en sujeción, porque si no puede cuidar de su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor así. Palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Dios desea que nosotros seamos obispos, que seamos ancianos, que seamos pastores, que seamos misioneros, que seamos diáconos. Y dice, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Mire que aquí presenta un requisito. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable y apacible, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? ¿Con qué autoridad va a darle un consejo a una pareja de cómo es el comportamiento con la esposa si él no tiene una esposa? O una monja, ¿cómo le va a decir a una esposa, mire, el hombre se trata así, el hombre hay que comportarnos así en el hogar, si ella no tiene su propio esposo? No tiene la autoridad. Por eso la palabra de Dios dice, si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Queridos hermanos, la Biblia enseña que el sacerdote debe ser casado, que la monja o cualquier mujer que se disponga para el servicio del Señor también puede hacerlo. La Biblia dice que es mejor casarse que quemarse. 1 Corintios capítulo 7, vamos a leerlo textualmente. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 3 dice, en cuanto a una cosa de que me escribiste, bueno sería el hombre no tocar mujer. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. El marido cumpla con el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Pero hermanos, en todo hay una regla de excepción, ¿cierto? Hay una excepción a la regla. Y los versículos 6 al 9, miren lo que la palabra de Dios presenta. Dice, mas esto digo por vía de concepción y no por mandamiento. Es decir, esto lo estoy diciendo yo, pero no es un mandamiento del Señor. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, bueno es quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. ¿Qué dice la palabra del Señor? El apóstol Pablo está diciendo, yo quisiera que todos los hombres fueran como yo, porque una persona que es sola puede dedicarse un poco mejor al ministerio, eso es cierto. Pero dice, pero por causa de las fornicaciones, mejor es casarse. Cada uno tenga su propia esposa, porque mejor es casarse que estarse quemando. Mis amigos, mis queridos hermanos, hoy el celibato se practica porque se ha cambiado la doctrina del Señor Jesucristo. Porque se han invalidado los mandamientos del Señor. Y el apóstol Pablo dijo, temo que así como la serpiente que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también puedan ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Queridos amigos, la iglesia ha cambiado la doctrina del Señor Jesucristo, pero eso estaba profetizado. Mire que el apóstol Pablo, ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros mismos
y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La Biblia dice que iban a haber un cambio en la doctrina. Y 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3, mire que un capítulo después, cuando Dios dice que es un requisito casarse, entonces en el siguiente capítulo dice que iba a haber una doctrina de demonios que iba a prohibir casarse. Vean lo que dice la palabra del Señor. 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Mire que aquí la palabra de Dios nos enseña que iban a cambiar la doctrina y que iban a prohibir casarse. La historia del celibato no estaba en la doctrina del Señor Jesucristo. La historia del celibato fue acuñada, fue introducida dentro de la iglesia en el concilio de Trujillo en el año 692. Se estableció que un obispo debe ser célibe o separarse de la esposa una vez se consagre a la iglesia. Regla que aún se mantiene aún en la Iglesia Católica de Oriente. Eso lo dice el Catecismo Católico en su página 482. Jesús nunca impuso el celibato a ninguna clase de hombres. Jesús no vino a destruir la doctrina del matrimonio, sino a exaltarla y a darle su santidad original. Él mira con agrado la relación de un hombre y de una mujer y dice que donde predomine el amor sagrado entre un hombre y una mujer, ahí se puede formar un pequeño cielo. Y quiero concluir leyendo estos versos más. El libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Nos dice: honroso sea en todos el matrimonio. Honroso sea en todos, ¿qué? Honroso sea en todos el matrimonio. Queridos amigos, el matrimonio es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Proverbios, miren lo que dice Proverbios. El libro de Proverbios capítulo 5, versículo 18. Proverbios capítulo 5, versículo 18. Dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. En el plan original de Dios, Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Evangelio del Señor Jesucristo dice también que no es bueno que el hombre esté solo. Por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y por causa de las fornicaciones, cada mujer tenga su esposo, para que así no puedan tener la excusa de decir: es que como estaba solo, porque por eso es que hoy se están cometiendo tantos hechos delictivos sexualmente. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no les dan la oportunidad de casarse como lo enseña la palabra del Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, yo les invito a que podamos seguir escudriñando la palabra del Señor. Vamos a seguir compartiendo más temas. Este es el segundo tema de la serie Descubriendo los secretos del catolicismo. Y yo les invito a que busquemos la pura verdad que está aquí, bien presentada en la palabra del Señor. Dios les bendiga, es mi deseo en el nombre del Señor Jesucristo, y hasta una próxima oportunidad.